¿Qué tal, familia? Sean bienvenidos a Relatos de la Noche Largo. Ya cayó el sol, y con él parecen esos relatos que la luz del día jamás se atrevería a susurrar. Para esta noche hemos preparado para ustedes una recopilación de historias inquietantes, oscuras y de esas que ponen los pelos de punta. Relatos que probablemente se queden dando vueltas en su cabeza mucho tiempo después de que este video haya llegado a su fin. Así que acomódense en un rincón tranquilo, apaguen todas las luces, pónganse sus audífonos, si pueden, y olvídense de cualquier distracción. Escuchen con mucha atención, pero mantengan la calma, porque al final solo son cuentos de terror. El hecho de que esto le haya pasado a alguien alguna vez no significa que les vaya a ocurrir a ustedes. Digo, sería una locura pensar que el simple hecho de ponerse a escuchar historias en plena madrugada sea capaz de despertar aquello que jamás debió cobrar vida. O tal vez sí. Ahora, respiren profundo, apaguen esa última luz que todavía tienen encendida y dejen que la oscuridad los atrape. Les doy la bienvenida, una vez más, a Relatos de la Noche Largo, el rincón donde cada relato abre una grieta hacia secretos que tal vez nunca debimos conocer. Y ahora, que arranque la primera historia. Ezequiel se había metido a un curso de carpintería y, fíjense, que descubrió que tenía un talento nato para trabajar la madera. Pero ojo, antes tienen que saber que Ezequiel es profesor, trabaja en una primaria o quizá en una secundaria. Los detalles no importan tanto. El punto es que hace unos años, gracias a ese taller, como él se dedicaba a la carpintería y ya se acercaba el Día de Muertos, se le ocurrió jugarle una broma pesada a varios maestros de la escuela. Se le ocurrió que sería divertido regalarles algo fuera de lo común, así que decidió fabricar unos pequeños detalles con un toque bastante peculiar. Se puso a elaborar unas crucecitas que llevaban grabado el nombre de cada uno de sus amigos. Y es que Ezequiel, bueno, él es un tipo súper sociable, muy de llevarse bien con todo el mundo. Por eso mismo, terminó teniendo que hacer una cantidad bastante grande de crucecitas. El tema es que la madera no es nada barata, y se vio en aprietos. Se la pasó dando vueltas por todos lados buscando algún proveedor que le dejara el material a buen precio. No necesitaba que fuera madera de primera calidad, pero sí algo que tuviera ese no sé qué que la hiciera verse un poquito inquietante. Después de visitar un montón de madererías y carpinterías, se dio cuenta de que todo se salía de su presupuesto. Estaba a punto de tirar la toalla cuando se le ocurrió explorar otras alternativas. Empezó a preguntar por ahí, buscando consejos de dónde podría conseguir algo económico. Alguien le soltó una idea. ¿Por qué no buscas un mueble viejo en algún bazar o algo usado y aprovechas la madera? La verdad es que la propuesta no le sonó para nada loca, al contrario. Se lanzó a varios negocios de segunda mano y en uno de ellos encontró algo que le llamó la atención. Era un ropero enorme, con puertas pesadas y espejos, una pieza gigante de madera gruesa. Se notaba que el mueble tenía sus años. Estaba algo desgastado, pero la madera todavía se sentía firme y sólida. Pero, ¿sabes? Había algo en ese ropero, una vibra pesada. Se sentía, no sé, como cargada, como si tuviera algo malo. En cuanto Ezequiel lo vio y sintió esa vibra, pensó, esto es perfecto, es la madera ideal. Imaginó que al hacer las cruces con esa madera, el regalo tendría ese toque tenebroso y creepy que buscaba, algo que hasta pondría nervioso a cualquiera. Cuando preguntó por el precio, no lo podía creer, fue lo mejor de toda la situación. Imagínate, le pedían apenas 20 pesos por ese mueble. Era un precio ridículo, prácticamente regalado. Casi no costaba ni una fracción de lo que valía el material. Y cuando se atrevió a preguntar por qué lo dejaban tan barato, el vendedor simplemente, la idea no le pareció tan loca, la verdad. Se lanzó a varias tiendas de muebles de segunda mano, y en una de ellas se encontró con una especie de ropero, enorme, con sus puertas, unos espejos, un mueble gigantesco de madera, bien gruesa que se notaba viejísimo, un poco maltratada la madera así, pero todavía aguantaba bastante. Pero es que esa cosa tenía una vibra, se sentía
pesada, como medio maligna, maldita, ¿sabes? Y él apenas lo vio y sintió eso. Pensó, esto es justo lo que busco. Esta es la mejor madera. Voy a fabricar unas cruces con esto y van a quedar súper spooky, súper creepy, de esas que te dan un poquito de escalofríos. Preguntó el precio y el precio fue lo mejor de todo el trato. Digamos que le pedían 20 pesitos por eso, una cifra ridícula, una cantidad que no cubría, ni de broma, ni siquiera una de las tablitas rojas que tenía ese mueble. Y cuando preguntó por qué estaba tan barato, nada más me soltó: si te lo llevas hoy mismo, te lo dejamos a ese precio. Urge vaciar el lugar. Y él, ni tardo ni perezoso, les creyó. Se movió en friega y les pidió chance de conseguir el transporte. Le pidió prestada la troca a un compa, porque no le alcanzaba para una mudanza. Estaba ajustadísimo de dinero y, finalmente, Ezequiel me cuenta que, en ese primer momento, él estaba más que feliz. Había hecho un negociazo, aunque el mueble tenía algo, una energía rarísima. Se sentía pesado. Al subirlo a la camioneta, él y un conocido, porque el mueble pesaba 1 tonelada, lo levantaron con fuerza y, de pronto, el compa suelta: ¡ay, cabrón, me corté! Cuando retira la mano tenía un tajo, sangrante. Lo raro es que la herida se veía bien extraña. Y es que el mueble ni siquiera tenía clavos abajo. Mi amigo pensó que quizá fue una astilla que se le metió en la palma. Pero, ya ni sé si fue eso. El caso es que, al cargar el trasto y llevárselo, apenas llegaron a la casa, noté a mi amigo bien alterado y me soltó: oye, ni se te ocurra volver a pedirme que mueva un mueble. Esa cosa está maldita. Le pregunté por qué decía eso y me confesó que, durante el camino, en un punto donde echó un ojo al retrovisor porque sintió raro que algo tapara la visibilidad de atrás, volteó por instinto y vio a alguien sentado en la caja de la camioneta. Casi se infarta, pero al volver a mirar no había nadie. Me estoy sugestionando, pensó. Por eso soltó lo del mueble maldito. Total, Ezequiel ya tiene el mueble en su casa. Ya van 2 sustos, y él, muy quitado de la pena, llegó al lugar y empezó a ver por dónde iba a empezar a desarmarlo. Saca los cajones y empieza a tantear dónde están los clavos de ese armatoste de televisor, viendo si necesita usar algún tipo de herramienta o si va a llegar como un salvaje a puro martillazo hasta romperlo. Después de todo, el tamaño del mueble es mucho mayor que la cantidad de madera que le hace falta para las cruces. Ezequiel, totalmente fascinado con el mueble, se queda pensando si le conviene empezar por un lado o por otro, o si mejor se lleva los cajones para desmantelarlos aparte. Justo cuando está en eso, le parece escuchar que alguien le acaba de respirar en la nuca. Voltea rápido, pero está tan metido en su labor que ni siquiera se asusta. Solo gira la cara y dice: bueno, vivo solo, no tendría por qué estar alguien respirándome aquí. Se ríe y murmura: vaya tontería. Agarra un par de cajones y deja de darle vueltas al asunto. Se va al patio de su casa ahí mismo. Toma sus herramientas y comienza a destrozar todo el mueble. Ese mismo día, cerca de las 11:30 de la noche, Ezequiel sigue trabajando en el patio con los restos de madera. Tiene un montón de cruces y trozos esparcidos por todos lados. Y justo cuando está terminando, siente que alguien le pone una mano sobre el hombro y me dice: narrador, en ese preciso instante, yo debía haber parado. Estaba tan obsesionado con mi trabajo, tan concentrado, que ni siquiera esa sensación de la mano logró detenerme. Solo me encogí de hombros y seguí. Después me di cuenta de que esas eran señales, advirtiéndome que no continuara, pero no hice caso. Ya tenía un montón de cruces. Estaba tan metido en el trabajo
que decidí que el día siguiente lo dedicaría exclusivamente a ponerle los nombres. Así que, con herramientas más chiquitos, estoy allá afuera, en el patio, dándole a los dibujos, escribiendo cada nombre. Me armé una lista, hice mis plantillas en unas hojas de papel y la verdad, tenía todo lo que necesitaba a la mano. Me tomó un buen rato. Empecé como a las 10 de la mañana y no solté el trabajo hasta las 7:30 de la noche. No paré ni un segundo. Para cuando terminé, el patio parecía un pequeño cementerio, porque había casi 50 crucecitas ahí tiradas. Eran pequeñas, ¿sabes? Como de unos 15 o 20 centímetros, de alto por unos 10 o 15 de ancho. Y en el travesaño, en la parte horizontal, era donde yo grababa los nombres. Te soy sincero, a veces se me pasaba la mano con la herramienta y la madera se rompía, traspasando alguna letra, pero en la mayoría quedó bien marcado y se veía bastante bien. Es más, los que se veían rotos daban todavía más miedo. Total que llegó el lunes, día de clases, y yo venía súper emocionado, porque con los sobrantes de la madera había armado una caja, grandota y bastante fea. Como los restos ya no tenían forma, quedó llena de clavos por todos lados. Le di una forma así como de ataúd, bien austero, pero se entendía porque le pinté una crucecita arriba y le escribí con letras claras: «Dame mi calaverita». Puse el ataúd sobre mi escritorio y le avisé a mis compañeros que se acercaran en cuanto pudieran porque les tenía una sorpresa. No sabes, narrador, fue la sensación ese día. Todos estaban vueltos locos. No paraban de comentar sobre las cruces. Decían que se veían súper tétricas, de miedo, y que el detalle les había encantado. En la escuela no se estilaba poner altar, pero ese día, como por arte de magia, armaron uno. Usaron mis cruces, apilaron unas cajas, sacaron papel de China y, como teníamos un par de maestras que eran expertas en manualidades, pues unas se pusieron a hacer flores y otras a decorar. Narrador, la sensación ese día fue increíble. Fue la sensación absoluta. Todos hablaban de las cruces. Decían que se veían bien feas, bien tétricas, y que el regalo estaba bien padre. En la escuela no solían hacer altar, pero esa vez armaron un altar. Agarraron las cruces, acomodaron unas cajas, un poco de papel, de China. Teníamos un par de maestras que eran muy movidas para las manualidades, así que unas hicieron flores, otras fueron por unos globos y lo montaron, como pudieron, improvisando sobre la marcha, porque no era el típico altar de siempre, sino algo que les nació hacer en ese preciso instante. La gente fue colocando las fotos que traían y, al final, quedó un altar bastante peculiar porque estaba repleto de las cruces que yo mismo les había entregado. También pusieron retratos de sus seres queridos, pero de los que siguen vivos, esos que siempre cargan en la cartera. Todo quedó precioso, la verdad, muy emotivo. Le tomaron varias fotos y, para cuando terminó el día, no hubo ni un solo maestro que se olvidara de llevarse su cruz. Ahí concluyó la jornada. Todos se fueron con sus cruces, muy agradecidos con el detalle. Yo me sentía tranquilo, relajado. La verdad es que todo salió a gusto, pero como a la semana de aquello, empezaron a llegar a la escuela un montón de historias sobre cosas extrañas que les estaban pasando a los maestros. Una maestra empezó a contar que una noche, mientras estaba acostada, sintió que alguien le respiraba justo al lado de la cama. Cuando se giró, vio a un señor ya mayor, con unos ojos amarillentos, como si estuviera enfermo del hígado, y ese hombre se le quedó mirando con una rabia terrible. A ella le dio muchísimo miedo. Volteó hacia el otro lado, y fue como si le hubieran echado una manta pesadísima encima, cubriéndole hasta la cabeza, porque se quedó dormida al instante. Otro profesor comenzó a decir que en su casa, apenas 2 o 3 días después del Día de Muertos, empezaron a escucharse pisadas, como si alguien estuviera caminando dentro. No han entrado ladrones, no falta nada, las puertas siguen bien cerradas, y él no tiene niños, pero los pasos suenan por toda la casa. Otro más asegura que, desde ese día, sus perros no dejan de actuar como si estuvieran locos. Sí. Pasados 2 o 3 días después del Día de Muertos,
Empezaron a escucharse pisadas, como si alguien estuviera caminando ahí adentro. No, ha habido ladrones, no han robado, nada, no hay puertas abiertas, no hay niños, pero se oyen pasos dentro de la casa. Otro más cuenta que desde el día de muertos sus perros andan como locos. Los perros no dejan de ladrar afuera, están ahí, venga a ladrar, y a ladrar a cada rato, como si no reconocieran lo que ven. Varios vecinos juran que llegaron a ver gente asomada en las ventanas, pero en cuanto salían a ver qué pasaba, no había absolutamente nadie. La cosa se puso muy tensa cuando muchos coincidieron en la misma historia, el mismo relato del viejito, ese señor de ojos amarillos, lo mismo con los pasos y esa gente asomándose. Y yo empecé a notar que detrás de todos esos cuentos había algo en común. Todo empezó después del altar. Sí, pero fue después de que les entregué las cruces en el patio, donde yo había dejado los restos de la madera. Porque claro, soy bueno para construir cosas, pero no tanto para limpiar el desastre. Ahí se quedaron, ya había pasado más de una semana y todavía seguían ahí. Y bueno, en el patio de repente empezaban a llegar unos olores tremendos, pero horribles, a podrido. Y cuando salí a revisar, la madera estaba ahí, seca. Vivo en un lugar donde casi nunca llueve. Por eso no me preocupaba dejarlas en el patio. Resulta que ese hedor empezó a afectar a los vecinos. Vinieron a reclamarme, preguntando qué tenía ahí porque olía a pura podredumbre. Decían que era rarísimo, como si un animal se hubiera muerto en mi patio. Yo los hacía pasar para que vieran que no había nada más que las maderas. Entonces, narrador, me empezó a entrar miedo. Saqué los restos, los tiré, y cuando estaba dejando los últimos, volteé hacia mi casa para ir por la última ronda de madera. Y justo en la entrada vi a un hombre. Solo alcancé a ver su silueta, como una sombra. Me estaba viendo fijamente. Se notaba que no me quitaba la vista de encima, así que me asusté. Retrocedí. En un abrir y cerrar de ojos ya no estaba. Pero la casa se siente cargada, muy pesada. Los relatos no pararon. Narrador. Gente enferma, gente que supuestamente veían fantasmas. Gente que oía voces dentro de la casa. Y desde aquel momento, mira, mejor cerré la boca, porque, aunque nadie me acusó directamente, yo tenía la certeza de que fui yo quien les regaló esas cruces malditas. Ese ropero guardaba algo turbio. Por eso me lo remataron tan barato. Me quedé callado, porque me iban a linchar. Si llegaba a soltar una palabra, me habrían señalado a mí como el único culpable. La verdad es que jamás lo hice con mala fe. Solo quise tener un buen detalle con ellos y me da bastante alivio que unos 7 u 8 meses más tarde, y hasta después de 1 año y medio, ya dejaran de contar esas historias. Al fin, todo estaba en calma. Estoy convencido de que todos terminaron deshaciéndose de la cruz y que finalmente las cosas se calmaron y llegaron a un mejor puerto, continuando con relatos de maestros, alumnos y escuelas, donde ocurren sucesos extraños. Marisa me envió una historia que espero de corazón no les pase a ninguno de ustedes porque, de verdad, a mí se me puso la piel de gallina, ya que hace tiempo viví algo parecido. Casilda cuenta que ella ingresó al sistema educativo justo en el periodo, o apenas un poco antes, de que empezara esa época en la que los alumnos ya no asistían a las aulas por aquella situación que nos afectó a todos a nivel mundial. Ella se habituó tanto a la modalidad de impartir clases en línea. Cuando volvió a laborar, o mejor dicho, cuando empezó a trabajar de forma presencial frente a sus alumnos, para ella resultó algo muy difícil, sumamente complicado, porque a veces no caía en cuenta de que estaba hablando con una persona real
y mantenía ese rostro que todos ponemos cuando estamos frente a la pantalla, ese gesto inexpresivo. Se le olvidaba que ya no tenía una pantalla enfrente. Estaba viendo a una persona y tenía que reaccionar ante lo que le decían. Así que fue un proceso como una etapa de aprendizaje. Al principio sentía que los días no pasaban, se hacían eternos, pero de pronto, sin darse cuenta, el año casi había terminado. Llegó octubre y tras tanto esfuerzo por hacer las cosas bien, logró conectar profundamente con todo el personal y con los alumnos, porque se había entregado por completo, se había volcado en construir esa cercanía. Ella notaba algo que nadie más parecía ver, algo que en la escuela, tanto docentes como estudiantes, estaban pasando por alto, y es que las familias habían sufrido mucho por culpa de esa enfermedad, ya sabes, de la que te hablé, la que a todos nos golpeó tan duro. Muchos parientes de los niños y de los maestros simplemente ya no estaban aquí. Eso lo motivó a lanzar una propuesta, una idea que a día de hoy le sigue provocando un profundo arrepentimiento. Primero le planteó la idea a los directivos, luego a la asociación de padres y, finalmente, al consejo de maestros. Le suplicó que, por pura salud mental, se necesitaba crear un altar, darle un espacio solemne a la pérdida y organizar una ceremonia para despedir a quienes se fueron. Le costó muchísimo convencerlos, porque la escuela prefería adoptar una postura de mejor no toquemos ese tema, mejor mantengámonos al margen, pero ella veía claramente cómo todos cargaban con heridas abiertas por aquellas partidas tan repentinas. Finalmente, los convenció a todos, alumnos, padres, profesores y directivos. Estaban tan comprometidos con la causa que aceptaron participar y se organizaron con bastante anticipación. Montaron un altar, pero no fue cualquier cosa, fue algo impresionante. Un altar que, además, terminó siendo algo muy curioso. Los escalones debajo del altar están armados con cajas de madera tan lindas. De verdad, se nota que le dedicaron un esmero increíble. Pero los de arriba son puro añadido, cosas que ya ni color tienen. Ahí nomás dejaron la caja de cartón toda maltratada, unos pedazos de papel que apenas forman una especie de cajita, detalles que te hacen pensar, ¡qué contraste! Y eso pasó porque nadie se esperaba tal recibimiento. La misma gente de la comunidad quiso sumarse, porque todos guardaban a alguien de quien necesitaban despedirse. Y al final, aquello se volvió un altar inmenso, inmenso. No, hicieron varios. No, unieron todo en un solo sitio, repleto de retratos. Unas imágenes ya se veían algo gastadas, otras fotos se mantenían bien. Dejaron el montaje ahí con unas cuantas velas y rezaron un poco. Unos empezaron a pedir por sus seres queridos, otros comenzaron a traer comida como ofrenda. Hubo quienes pidieron el micrófono en plena ceremonia y se pusieron a contar anécdotas que vivieron con su familia. Muchos se soltaban a llorar, muchos aprovechaban para decirle adiós a sus parientes y ese día terminó siendo una mezcla de risas, llanto, dolor y alivio. Algo sumamente intenso, muy fuerte. Tanto así que cuando por fin terminaron, ya habían pasado casi 3 horas después de la hora de salida. Nadie se había preocupado realmente por el reloj ni por querer irse antes, porque aquello era un lazo, algo que lograba que todos estuvieran ahí presentes. Niños, padres de familia, maestros, todos estaban profundamente agradecidos con ella. Todos sabían que ella fue quien movió todo desde el principio. Estaban todos tan concentrados en lo hermoso que resultó todo y terminaron tan agotados por tantas
emociones, que nadie levantó nada del altar ni pensó en recogerlo. Simplemente se levantaron y se marcharon del lugar, unos dando las gracias, otros un poco más callados. Unos lloraban, otros como que sonreían. Hubo de todo. La cosa se puso fea la mañana siguiente. Resulta que cuando ella llegó a la escuela, se topó con un alboroto. Había un montón de padres y maestros, haciendo corrillos, cuchicheando todos ahí. Eran apenas las 5:45 de la mañana. Estaba todo oscuro todavía y ver a tanta gente ahí en la entrada la sacó de onda. Le dio un susto, pero al reconocer un par de voces, se calmó un poco. Pensó, bueno, son profes y papás. Pero, oye, eso nunca había pasado ahí. Escuchó que estaban diciendo que tenían que quitar el altar porque anoche había pasado algo rarísimo. Lo que te voy a contar ahora son pedazos de lo que ella pudo juntar de ese día, cosas que al parecer sucedieron en plena madrugada. Para empezar, el velador. El tipo ya no apareció y juró que no volvería a pisar esa escuela jamás. Pidió su cambio a otro plantel de inmediato, y la directora, aunque al principio se resistía, en cuanto escuchó lo que él había vivido, ni le cuestionó nada. Resulta que, más o menos, entre las 2 y las 3 de la mañana, mientras él hacía su rondín de siempre, se acercó al altar. Él también, muy a su modo, había puesto una fotito que traía en la cartera. El problema fue que, justo en el momento en que la estaba acomodando, empezó a escuchar como si alguien estuviera tosiendo. Se le hizo súper extraño, porque el sonido venía de ahí mismo, al lado. Pensó, bueno, igual es algún vecino que vino a dejar algo al altar, porque, la verdad, no es una zona peligrosa, ni se ven delitos ni broncas. Es un barrio súper tranquilo. Por eso no sintió miedo al principio, pero luego escuchó otra tos, y luego otra, pero ya no sonaba igual que la primera, y luego una tercera y una cuarta. Él, bueno, podría ser algún vecino, alguien que haya venido al altar, pero no es una zona problemática, ni es un lugar donde se den situaciones de delincuencia o violencia. Es un sitio muy tranquilo. Estaba tranquilo, por eso ni se inmutó, pero al poco rato vuelve a escuchar otro sonido, pero esta vez suena distinto al anterior, y luego un tercero y un cuarto. Él está terminando de acomodar la foto y no quiere darse la vuelta. Es un señor mayor, hay que tomar eso en cuenta. Y entonces, cuando por fin voltea, casi le da un paro cardíaco. El pobre hombre ve un montón de siluetas oscuras paradas justo detrás de él. No eran personas de carne y hueso, sino sombras que estaban ahí, de pie, y frente a ellas, una llamita pequeña. Ni siquiera una vela entera, solo la llama, como si esa parte de arriba, esa lengua de fuego que ves, cuando prendes una vela, la pura flama, estuviera ahí como si hubiera velas invisibles, sostenidas por las manos de cada uno de esos seres, y esa pequeña luz fuera lo único encendido, y esa flama era lo único que lograba distinguir. La luz no les hacía nada a esos seres oscuros, y el lugar estaba lleno de esas velas flotantes. Él vio aquello, y ni pudo soltar un grito. Sintió que la garganta se le cerraba en seco, y lo único que quería era escapar de ahí. Le faltaba el aire, tanto que terminó desplomado en la escuela, con las manos presionándose el pecho sobre el corazón, sintiendo que en cualquier segundo se le iba a detener. Los padres de familia empezaron a contar que, más o menos entre las 3 y las 4 de la madrugada, les estaban tocando a las puertas y a los vidrios. El detalle era, ¡qué padres! Te digo que fueron todos, pero me refiero a todos, los que habían perdido a alguien a causa de esa tragedia y pusieron su fotito en el altar. A todos los que hicieron eso, les estuvieron golpeando puertas y ventanas sin parar. Hubo un par de casas donde reportaron que escuchaban llantos, y lo peor es que reconocían quién lloraba. Ese ser querido que se había ido
Parecía haber regresado, y claramente no le estaba pasando nada bien. Unas cuantas personas intentaron empezar a rezar, pero en cuanto empezaron con las oraciones, se les fue la luz. No a toda la cuadra, no, a todo el sector, exclusivamente a ellos. Y apenas paraban de rezar, la luz volvía a encenderse. ¿Qué ocurrió realmente en ese colegio? ¿Qué fue lo que invocaron? Ellos prefieren pensar que se trata de sus seres queridos, pero la profesora comenzó a sentirse terriblemente culpable. Nadie la señaló por lo ocurrido, pero desde ese momento asegura que le guarda mucho respeto. Y cuando digo respeto, hablo de un miedo profundo a todo lo que rodea al día de muertos. El episodio más sombrío en la vida de Adoración ocurrió hace 10 años. Hace 10 años se separó de su pareja, se quedó sola con su pequeña y se sentía el ser humano más desamparado del planeta. Mientras atravesaba por esta crisis, entró en una espiral depresiva muy veloz, sumamente intensa, al punto de empezar a descuidar a su niña. La pequeña tenía apenas 4 añitos por aquel entonces. Su expareja era alguien que nunca la había tratado como merecía. Por eso decidió terminar con la relación. Así que no contaba con su ayuda y se pasaba las noches enteras deshaciéndose en llanto. Esto la mantenía totalmente agotada y al amanecer se presentaba sin energía alguna en su empleo. Ya no rendía como antes. Incluso le habían dado un par de advertencias en la oficina, diciéndole que comprendían su situación personal, pero que eso no la eximía de cumplir con sus funciones. Si seguía de esa forma, pues lamentablemente no podrían seguir contando con ella en la empresa. Se sentía destrozada por todo esto. Siempre fue alguien muy cumplida, pero sentía que se le escapaba la vida entre los dedos. Y justo se acercaba el Día de Muertos. Cuando la fecha estaba por llegar, ella estaba muy hundida. No preparó ningún altar, ni pidió nada, ni visitó el cementerio, ni hizo absolutamente nada. Lo estaba pasando realmente mal. Todo era un caos. Y estando de noche, sola en su hogar, porque ese día mamá la ayudó a que se llevaran a la pequeña para que ella pudiera estar un momento a solas. Cuando se queda sola durante la noche, tiene un sueño de lo más extraño. En ese sueño aparece su papá, quien había muerto ya hacía unos 3 añitos. También llega su hermano, que falleció siendo muy joven, y su abuelo, a quien ella amaba con todo su corazón. Los 3 están presentes en el sueño. Ella es consciente de que está soñando porque ellos están ahí, después de toda una vida sin verlos, o al menos eso siente en ese instante. Aparecen en el sueño, justo en la zona del comedor de adoración. Ella se les queda viendo, con ganas de llorar, pero su abuelo simplemente le pone ambas manos al frente, diciéndole, tranquila, tranquila. Y su papá le pregunta, hija, ¿dónde ponemos estas sillas? Y cada uno trae consigo las sillas del comedor de adoración. Ahí están su hermano, su padre y su abuelo. Y ahora mismo las están cargando, lo cual hace que sea más que evidente que es un sueño. Mientras las llevan, Adoración les dice, papá, no te entiendo. ¿Dónde quieres que la deje? Y ella mira hacia todas partes y dice, ¿dónde tú quieras, papá? No, dímelo tú. Entonces ella baja la mirada al piso y nota que hay una alfombra junto a la mesa del comedor, una alfombra vieja que lleva mucho tiempo ahí, que hace años debió haber regalado, o al menos lavado, porque está muy sucia. Y le dice, está bien, déjala ahí, al lado de la alfombra. Entonces su papá le dice, mira esto. Camina hasta quedar a unos 5 pasos de ella, pega la silla contra la alfombra y comienza a retorcerla de tal forma que
se forman unas arrugas muy marcadas detrás de las patas de la silla. Luego llega el hermano y le pregunta, ¿dónde pongo la mía? Y ella le responde, déjala junto a la alfombra. Entonces él le dice, fíjate en esto, y coloca su silla justo al borde de la alfombra, girándola hacia un lado, de tal forma que no queda ni mirando al frente ni hacia el costado, queda en una posición bastante rara. Él se sienta justo en el filo y ella comenta, qué incómodo. A lo que él le recuerda, tú nada, más observa y cállate. Poco después aparece el abuelo y les dice, yo voy a poner la mía justo delante de las suyas porque necesito hablar contigo. El abuelo se acerca, coloca la silla frente a ella y al acomodarse le dice, no podemos tocarnos, pero escúchame bien, hija. Estamos contigo, no estás sola. Desahógate y llora todo lo que necesites aquí, pero mañana te necesito fuerte, de pie, porque hay una niña que depende de ti, y aunque nosotros no podemos estar ahí con ella, tú sí. Al oír eso, ella experimenta una mezcla intensa, siente fuerza y, a la vez, un consuelo profundo, pero también un dolor y una tristeza que pedían a gritos salir, porque durante demasiado tiempo había guardado todo ese llanto que la ahogaba, que la asfixiaba, y empieza a llorar y a llorar sin consuelo, pero por primera vez siente que esa pequeña herida por fin se abrió, y todas esas aguas, todas esas lágrimas están fluyendo fuera de ella y empieza a respirar de verdad. ¿Quién sabe cuánto tiempo pasó así? Su abuelo, su hermano y su papá sentaditos, observándola, pero no lo hacían por curiosidad, ni por morbo, ni por querer ver el espectáculo, sino que era una forma de decirle, aquí estamos contigo, no estás sola. Se lo transmitían como si le estuvieran pasando su propia fuerza, o al menos así lo interpretó ella, tras lograr desahogarse. Lo que para ella fue un tiempo, se siente agotada, como si su cansancio no tuviera fin, y su abuelo le susurra, ya llegó la hora, vamos, estamos aquí a tu lado. Ella siente entonces cómo se sumerge en un sueño profundo, y en el preciso instante en que se queda dormida en ese mundo onírico, en la vida real despierta de golpe, pero increíblemente descansada. Al tocar la almohada, está empapada. Es evidente que no paró de llorar durante toda la madrugada. Se siente muy rara, confundida. Piensa para sí misma, qué sueño tan hermoso. De verdad, qué lindo fue. Me hacía mucha falta algo así. Necesitaba poder despedirme de ellos. Necesitaba esa paz de saber que me acompañan. Fue un sueño precioso. Sigue dándole vueltas a eso mientras se levanta de la cama, camina hacia el comedor y de repente se queda helada. Las 3 sillas están colocadas exactamente en la misma posición en la que sus familiares las dejaron en aquel sueño. Al verlo vuelve a romperse en llanto, pero es una sensación distinta, reparadora. Siente cómo su corazoncito, poco a poco, empieza a fortalecerse, y todos esos dolores que traía guardados dentro, finalmente comenzaron a salir. Adoración comenta, fue algo mágico, porque justo después de eso, ese mismo día, comenzó mi recuperación. Fue como empezar a reconstruirme desde cero. A los 3 o 4 días, sentí que esa tristeza infinita me había dejado para siempre. Y ahora, Candelaria recuerda mucho una historia que siempre le contaba a su abuelita Filomena, y su abuela Concha solía rematar el relato siempre con esta frase: nunca, jamás en la vida, te burles de las ánimas del purgatorio. Resulta que Filomena, cuando apenas llevaba sus primeros meses de casada, pasó por un episodio bastante extraño. Todo fue una cadena de coincidencias, varias casualidades que se juntaron al mismo tiempo. Llevaba poco tiempo de matrimonio y tenía un verdadero caos en su hogar.
porque había pasado algo que obligaba a que necesitara ayuda de varias personas para limpiar, porque ella sola no daba abasto. Tuvo un contratiempo con una pareja. Resulta que estaba de visita a su prima y esto ocurrió justo pasando el Halloween, antes de llegar el Día de Muertos. En medio de todo ese ajetreo, su pareja se había ido de la casa y ella se quedó a solas con su prima, sintiéndose totalmente desesperada, agotada y muy malhumorada. En eso, su prima, como si nada, le suelta un comentario de la nada. Le dice: «Oye, Conchis, te noto súper desesperada, ¿por qué mejor no le pides un favor a las ánimas del purgatorio?» Entonces, Filomena, que para nada era una persona religiosa, le contesta molesta: «¿Y yo para qué voy a pedirle cosas a nadie? Si de verdad quieren echarme una mano, que se vengan aquí a chambear. Me hace falta gente. Que se pongan a barrer, a trapear o a lavar los platos, porque ya no doy más y estoy hasta la coronilla». Al oír eso, su prima se quedó pálida y le advirtió: «Conchis, cálmate, prima, no les faltes al respeto». Y ella con ironía respondió: «Ay, que les voy a andar faltando al respeto a tus cuentos y a tus cosas. Si existen y quieren ayudarme, que se pongan a trabajar. Aquí hay un montón de cosas por limpiar, platos acumulados y mucho que barrer. Mínimo que me ayuden con eso». Después de ese comentario, la prima prefirió cambiar el tema, sintiéndose muy incómoda. Intercambiaron un par de frases triviales más, pero llegó un punto en el que la prima ya mejor quería irse. Conchis, que estaba ahí en su casa, seguía muy irritada y decidió mandar todo el quehacer al diablo: barrer, trapear, lavar platos y todo lo demás para irse a dormir. Estaba harta, completamente fastidiada y además de malas por la pelea con su marido, sin saber ni a qué hora llegaría ese viejo. Capaz que regresaba borracho y, ay, quién sabe qué podría pasarle. Así que mejor se fue a acostar un rato para buscar un poco de paz. Cayó en un sueño profundo y, de repente, en plena madrugada, cuando todo estaba en absoluta oscuridad, porque eran otros tiempos donde las ciudades no estaban tan iluminadas a esas horas y cosas pendientes, ya sabes, barrer, trapear, lavar los platos y todo eso. Y pues decidió irse a descansar. Estaba harta, ya no podía más, y para colmo, andaba peleada con su marido. Ni idea de en qué plan iba a llegar aquel tipo. Quizás hasta llegaba borracho, y bueno, a saber qué le esperaba. Por eso prefirió irse a echar un rato para conseguir un poco de paz, y cayó rendida, pero de pronto, en plena madrugada, cuando todo estaba completamente a oscuras, porque eran de esos tiempos en los que la ciudad no estaba tan iluminada durante la noche. De repente, todo se sumió en una oscuridad total. Conchis estaba recostada en su cama cuando empezó a oír ruidos extraños en la planta baja de la casa. Abrió bien los ojos, tensó el oído y percibió algo. Parecía como si alguien estuviera barriendo. Pensó: seguro mi viejo llegó a limpiar y a trapear. Luego recapacitó: hombre, si ese ni levanta un plato, ¿cómo va a ponerse a limpiar? No, él nunca hace absolutamente nada de limpieza en la casa. ¿Habrá regresado? Se me vio muy enojada hace rato. Ay, no, ¿qué? Vergüenza. Si ella está ahí abajo limpiando, ¿qué oso me va a dar? Así que, con mucha pena, Conchi se levantó de la cama. Fue bajando, muy apenada para ver quién estaba ahí, haciendo ruido, y se empezó a sentir fatal, como una persona floja que no es capaz ni de mantener su propia casa en orden. Eso pasaba por su mente mientras bajaba los escalones. Justo cuando puso el pie en el último, de repente, se escuchó un estruendo, una caída de cosas brutal. Se oyó como si toda la vajilla se hubiera estrellado contra el suelo. Se escuchó un montón de agua desplomándose y golpes secos de palos contra el piso. Pero no creas que fue algo que duró mucho tiempo. Fue como si, de golpe, todo al mismo instante, ¡pum!, explotara. Ella se alteró
Se sobresaltó, no entendía qué estaba sucediendo. 2 segundos después, llegó un auto con los faros encendidos que iluminaron toda la parte frontal de la casa. La luz se filtró por todos los ventanales que daban hacia la calle. Ella estaba aterrorizada, hecha un manojo de nervios. 5 segundos después, la puerta se abrió. Era su esposo, y ella seguía ahí parada, inmóvil, donde estaba hace unos momentos cuando terminó de bajar. Su esposo la vio y le preguntó: ¿Qué pasó? Conchis, ¿qué está pasando? ¿Qué haces? ¿Parada ahí? ¿Te sientes mal? Ella estaba pálida, completamente pálida, y le contestó: ¿Pasó algo? ¿Había alguien aquí en la casa? ¿Cómo? ¿Que alguien estaba en la casa? Respondió él: Sí. Bajó las escaleras y escuchó un estruendo tremendo. Cuando bajaron a ver qué pasaba en la casa, se encontraron con la escoba, el trapeador, tirados. La cubeta con agua que usaba para limpiar estaba volcada, y los platos que dejó a medias, todos hechos pedazos por el suelo. Entonces el esposo, asustado, le pregunta: ¿Pero qué pasó aquí? ¿Qué fue esto? Y Conchi se le queda viendo y le suelta: Yo creo que interrumpía las ánimas. Desde ese día les quedó muy claro: nunca hay que faltarle al respeto a las ánimas del purgatorio. Imagina que acabas de entrar a un trabajo nuevo, llevas apenas un par de días y te sientes muy a gusto, pero de repente, de un momento a otro, por un detalle de lo más insignificante, descubres que varias cosas que pasaban ahí no tenían explicación, y te das cuenta de que estás viviendo algo profundamente paranormal. Eso fue lo que le pasó a Baltasar precisamente en el último empleo que tuvo. Escucha esto. Baltasar venía arrastrando una mala racha de empleos. Digamos que no le estaba yendo nada bien. A veces era porque le tocaba un jefe insoportable que él de plano no aguantaba, y eso provocaba que en muy poco tiempo surgieran pleitos, roces y problemas. Por fin llegó el momento de largarse de ahí. En otras ocasiones, Baltasar aceptaba empleos que, al final, terminaban siendo tan pesados, tan totalmente distintos a lo que le habían prometido, y a la historia que le contaron al principio, que siempre llegaba a ese punto donde soltaba todo, decía que eso no era lo suyo, y simplemente renunciaba. Pero hubo un trabajo, uno solo, que de verdad le fascinó, un empleo al aire libre, que se hacía de noche, un turno que le permitía disfrutar del fresco. Además, estaba justo al lado de la playa, y ahí le encantaba escuchar el sonido de las olas del mar. Era una sensación tan grata, tan relajante, tan bonita, que le permitía sumergirse en esa paz y, en cierta forma, estar realmente consciente, dueño de sus propios pensamientos. Y te cuento, porque Baltasar hacía su labor a la perfección, y hasta él mismo estaba sorprendido. Se sentía relajado, se sentía descansado. Ni siquiera te podría decir si el ambiente laboral era bueno, porque la verdad, ni falta que le hacía. Su tarea era sencilla. Era el encargado de una parte de la seguridad de un hotel. Su único trabajo era vigilar que, después de las 7 de la noche, nadie se acercara a la orilla del mar. La razón, porque corrían peligro. Como ya no había luces, digamos, que iluminaran todo de una manera tan amplia, se podía prestar para cualquier accidente. Así que Baltasar tenía un puesto muy simple: patrullar una zona de unos 400 metros, dar sus rondines, y si veía a alguien cruzando hacia el otro lado, de inmediato tenía que llamarle la atención y hacerlo regresar. Sí, notaba que alguien ya había pisado el otro lado, ni lo pensaba 2 veces. Empezaba a sonar un silbato para pedir apoyo. Salía corriendo hacia allá y los escoltaba de vuelta al hotel. A veces sí tenía que lidiar un poco con gente pasada de copas, pero la verdad es que resulta que el hotel estaba enfocado en un público prácticamente de la tercera edad, así que
Se trataba de gente muy prudente y centrada. Nadie se metía en líos. Era rarísimo, te lo digo en serio, encontrar a alguien que ya trajera unas copas de más o que no estuviera, digamos, en sus 5 sentidos, para decidir por sí mismo, o que simplemente se hubiera empecinado en querer meterse a la alberca de noche. Baltasar solo tenía que pararle los pies y ya, él estaba tranquilo. La verdad, eso no era mayor problema. No había ambiente de trabajo porque no tenía ningún compañero de turno. A él le tocaba quedarse solo en ese lugar. Ya, cuando amanecía, se iba con su jefe. Le daba los buenos días y bueno, al jefe le tocaba darse 2 o 3 vueltas durante la madrugada, mientras echaba 2 o 3 cabezadas, pero confiaba ciegamente en Baltasar porque hacía un trabajo impecable. De pronto, al cumplir la primera semana, llega el Día de Muertos y para esa fecha arman todo un festival dentro del hotel. Te repito, es un empleo nuevo para él. Él no tiene ni idea de lo que le espera. Por eso, hay momentos en los que nota muchísima más gente de lo normal. La razón, pues que están llegando personas de hoteles cercanos para ver el altar, el desfile y la obra de teatro. El sitio está a reventar y Baltasar se siente algo inquieto, pero intenta concentrarse en su labor. Va de un lado a otro, sin parar, de aquí para allá, una y otra vez. Ya cerca de las 2 de la mañana, cuando todo el evento ha terminado, Baltasar está agotadísimo y piensa, Dios mío, qué alivio que esto solo pase 1 o 2 veces al año, porque es una jornada pesadísima. Viene muchísima gente. Y además, hay muchos jóvenes que intentan colarse. Así que la carga de trabajo es mucho mayor. Y mientras le da vueltas a eso para tranquilizarse y bajar las revoluciones, voltea hacia el mar. Al oír el sonido de las olas empieza a relajarse. Esa tensión que sentía en la espalda y esos nudos que le causaban puntos de dolor, de los cuales ni era consciente, empiezan a soltarse. Ah, con un suspiro, casi al borde de un bostezo, Baltasar se siente en paz y comienza a recordar las cosas buenas del hotel. ¿Por qué aceptó el puesto? Lo a gusto que está y lo bien que se la ha pasado hasta ahora. Y de repente, perdido en pensamientos agradables, se queda dormido un segundo. En cuanto cierra los ojos, recibe un golpe de... Entonces a Baltasar le cae un golpe de culpa tremendo. Si me ve el jefe, me va a echar. Solo tienes un trabajo, Baltasar, y le estás regando, por favor. Y en eso voltea, lleno de vergüenza y deseando que nadie lo hubiera visto. Y al girar, ve a unos 3 o 4 metros, en una esquina, a un tipo vestido exactamente igual, aunque un poco más alto y flaco, a quien, a pesar de estar a una distancia considerable, reconoce al instante. Rayos, es el jefe, ya, me vio. Lo saluda, se gira y empieza a caminar de nuevo por la orilla para alejarse un poco, para que note que está bien activo y para que luego se reencuentren y el jefe piense, ah, vale, o sea que fue solo un segundo, pero que está haciendo bien su chamba. Así que sigue caminando, muerto de vergüenza, muy apenado, y al minuto, ¡pum!, se topa de frente con alguien, un golpe seco, porque él no iba fijándose al frente. Estaba muy avergonzado, dándole vueltas a lo que pasó con el jefe. Y la persona con la que se estrelló de frente es el jefe. Y cuando lo tiene enfrente, se le queda mirando y le dice, «Jefe, esto es una broma. ¿Qué está pasando aquí?» Y el tipo le contesta, «¿Qué te pasa, muchacho? Mira, ten un poco más de cuidado, por favor. Si hubiera sido uno de los clientes, tendría que
haberte llamado la atención de una forma muy seria. ¿Qué te sucede? ¿Por qué andas tan distraído? Y el empleado insiste. Jefe, habla en... ¿Serio? ¿O esto es una broma? ¿Qué es? No. ¿Por qué me sales con esas cosas? Es que yo lo acabo de ver allá atrás, jefe. Lo vi hace exactamente 100 meses, jefe. Allá en la esquina. No hay forma de que usted me haya ganado el paso llegando por delante. Tendría que haber llegado todo sudado y jadeando, porque para rodear todo el lugar y aparecerse frente a mí, le habrían tomado mínimo unos 5 minutos para dar toda la vuelta al hotel. Jefe, esto es una broma. El jefe se le queda viendo fijamente y él me dice, mira, mejor olvidemos que esto pasó. No, no, jefe, es que esto suena a broma. A ver, escúchame bien, Baltasar. Cálmate, respira hondo y sigue con tu ronda. Que no se te pase ni un alma. Cuando termines tu turno, pásate por mi oficina. Ya no te voy a estar molestando en la madrugada. Pero eso sí, no te me duermas, que hay cámaras. Sí, está bien, jefe, pero insisto, ¿es una broma? No, no, me hizo ni pizca de gracia. Tú ni te preocupes y borra eso de tu cabeza. Ponte a hacer tu trabajo, hombre. Ve con los muchachos de la barra y diles que te sirvan un whisky de mi parte, para que te relajes. Y entonces él le contesta, yo no tomo nada de eso, jefe. Bueno, algo pequeño, Baltasar, lo que sea que a ti te guste, pero tómate algo para que se te quite ese mal sabor de boca. Y Baltasar vuelve a insistir, jefe, esto tiene que ser una broma, que ya no quiero que me lo repitas, ¿me entiendes? No, me lo vuelvas a decir, olvídate del tema, ve, tómate una copita, pero que no se te pase, porque ni se te ocurra quedarte dormido. Está bien, jefe. Entendido. El jefe da media vuelta y se retira. Baltasar sigue su guardia, caminando de un lado a otro, pero no pide ni una copa, no se siente tranquilo. Todo se siente muy extraño. Vaya, que le volviera a tocar otro jefe igual de raro. Tal vez va a tener que buscarse otro trabajo, aunque este es tan perfecto. Le gusta demasiado. Hay tantas vueltas en la cabeza. ¿Por qué todo tuvo que arruinarse tan rápido? Pero bueno, esa noche cumplió con su labor. A nadie dejó pasar. No hubo ni una sola persona intentando entrar. Ya, las fiestas habían terminado. Todos estaban roncando. Todos estaban agotados. Cuando por fin llega el amanecer, Baltasar se queda pensando con qué otra excusa le va a salir el jefe. ¿Con qué tontería? ¿Qué le dirá ahora? ¿Y si le viene con alguna payasada como los jefes anteriores? Ah, quizá va a tener que largarse de una vez. Ahora que las cosas no, siente que las cosas van mal, que tal vez debe ir buscando otro hotel, pensando que si pide una carta de recomendación, seguro se la darán. Se va triste, cabizbajo, caminando rumbo a la oficina de su jefe. Cuando llega, el jefe está echando una cabezada con los pies arriba del escritorio y una gorra tapándole el rostro. Toca un par de veces la puerta, pero como estaba entreabierta, el jefe pega un brinco, lo mira, baja los pies y le suelta. Ah, Baltasar. Baltasar, ¿qué pasó? ¿Qué sucede? ¿Ya? ¿Terminaste tu turno? Pues que te vaya bien. Él le responde, no, jefe, es que vengo porque usted me dijo que me acercara, que me iba a aclarar las cosas. ¿Qué cosa, Baltasar? Lo de anoche, jefe. Lo de anoche. Pero no se preocupe. También quería pedirle, de paso, que me extienda una carta de recomendación, por favor. Y así se quedan las cosas. No, Baltasar. Igual y sí te doy esa carta de recomendación, pero espérate un momento. ¿Por qué, jefe? Espera, que ya me acordé de algo que tengo que decirte. Hazme un favor. ¿Ves esas cajas de allá? Había unas cajas color café, viejas y llenas de polvo, por allá, tiradas en un rincón.
Y Baltasar le suelta. ¿Qué onda? Hazme un paro. La neta ando bien cansado. Pásame la que está. Hasta arriba, a la derecha. Bueno, jefe, pero nada. Te lo estoy pidiendo de favor. Hombre, échame la mano. Está bien, pues. Va para allá. Agarra la caja, la arrastra hasta la mesa y le pregunta: jefe, ¿qué hago? Ábrela, por favor. Pero jefe, me va a dar la carta. Tú, ahorita me vas a decir si te la doy o no. Abra la caja, no le estoy preguntando. Baltasar sujeta la tapa. La quita y nota que adentro hay un montón de arreglos de cempasúchil, portarretratos, cruces y unas calaveritas. Entonces dice: ¿y esto? ¿Para qué, jefe? ¿Quiere que vaya a recoger lo que faltó de la decoración de anoche? No, Baltasar, quiero que veas bien lo que hay ahí. Pues ya vi, es un altar, ¿no? Sí, Baltasar, pero fíjate detalle, por favor. Pero no sé qué quiere que vea. Es que no entiendo. Saque las cosas y obsérvelas bien. Pero, ¿para qué, jefe? Por favor, Baltasar, hágame caso. Agarre lo que está en la caja. Se lo ordeno. Baltasar ya estaba bien alterado y pensando: ya llegamos a ese punto. Mejor me voy de aquí. Este está igual de loco que los otros. Ya molesto, mete la mano, saca una de las fotos y al verla, suelta. Ay, caray. Se parece un buen arza a usted, jefe. Sí, es que es mi hermano. ¿Y qué pasa, jefe? Él trabajó aquí en el hotel. Un poco más alto que yo. Un poco más delgado. Igualito al que vi anoche. Es el que vio anoche, le dice. Entonces todavía trabaja su hermano aquí. Trabajaba, responde. Mi hermano cuando llegó al hotel empezó. Pero no, tienes idea. Era un tipo que no terminaba mi jornada. Estaba ahorrando cada centavo para mi familia. La verdad es que mi cuñada y sus pequeños estaban pasando por una racha fatal. Tenía a uno de sus hijos enfermo y trabajaba. No tienes idea de cuánto, de verdad. Nada lo detenía. Era una máquina, hasta que un día sufrió un golpe de calor terrible. Resulta que fue a la playa, justo por donde estás tú, ahí en tu zona de vigilancia. Iba caminando hacia allá y de un momento a otro el pobre se desplomó sin aviso. Fue imposible salvarlo. Ya no lo pudieron revivir, simplemente se nos fue. Esto ocurrió hace 5 años. Y cada vez que llega alguien nuevo a cubrir tu turno y nota que le empieza a fallar el sueño, pues se le aparece, se le planta enfrente y le suelta: te estabas quedando dormido, ¿verdad? El otro abre los ojos de par en par, muerto de miedo. Y es que le encanta supervisar, que los que ocuparon su puesto hagan el trabajo igual de bien que él solía hacerlo. Entonces Baltasar, ahí mismo, se le quedó viendo y tuvo el valor de decirle: oiga, jefe, ¿no me podría dar una carta de recomendación? Y el espectro le contesta: por supuesto que sí. Fue tan fuerte que hasta me tuve que cambiar de turno. Marlene tiene una de esas historias que te hielan la sangre, de esas que nadie querría vivir. Argelia iba de viaje con quien era su novio en aquel entonces. Vamos a llamarlo Casimiro. Se habían lanzado a hacer un viaje por carretera, deteniéndose donde les viniera en gana. Ya sabes, eso de ir manejando sin rumbo fijo, parando en distintos puntos y ciudades, hasta que, de repente, decides que ya es momento de dar la vuelta y regresar. No llevaban ningún plan, ni una ruta trazada en el mapa, nada de eso. Solo iban descubriendo lugares sobre la marcha, preguntando por caminos y metiéndose a donde la carretera les dejara. A veces les tocaba dormir en el coche, otras en algún hotelito o motel de paso, según se diera la cosa. Pero, a pesar de todo, se la estaban pasando increíble en esa aventura. El problema fue cuando, de pronto, se dieron cuenta de que estaban más que perdidos, junto a quien era su novio en ese entonces. Vamos a llamarlo Casimiro. Resulta que ambos se fueron de viaje por carretera, haciendo paradas improvisadas en los lugares que les daban la gana, ya sabes. Eso de lanzarse a la ruta e ir frenando en distintos puntos, diferentes ciudades, y simplemente seguir avanzando hasta que sientes que dices: bueno,
de aquí ya me regreso. No tenían un plan fijo ni nada de eso. No seguían ninguna ruta establecida. Simplemente iban descubriendo sitios, pidiendo direcciones y metiéndose por cuanto camino encontraban. A veces dormían dentro del auto, otras veces en algún hotel o motel, dependiendo de cómo se dieran las cosas, pero estaban viviendo esa aventura y pasándola increíble, hasta que llegó un punto donde ya estaban algo perdidos y ni siquiera había una referencia clara, pero la decoración de la tienda lo decía todo. Se sienten en medio de la nada y están súper tensos, porque el indicador de gasolina marca apenas la mitad. Y quién sabe cuánto falte todavía para encontrar el siguiente punto de servicio o algún lugar donde se vea un poco de vida, porque donde están no se ven casas ni tiendas, no hay absolutamente nada. Ya pasaron un par de horas y ya no tienen medio tanque. Ahora les queda apenas un cuarto. Están nerviosos porque si se les llega a apagar el coche ahí, no hay ni una pizca de señal, ni parece haber nadie cerca, ni una sola luz a la vista. Están muy inquietos, pero siguen avanzando hasta que, ya cayendo la noche, logran divisar unas luces que brillan más adelante sobre la misma carretera y, bueno, respiran un poquito, más tranquilos al llegar, y resulta que tienen una suerte increíble. Es una gasolinera y al lado tiene como una especie de farmacia o tiendita de autoservicio, pero está situada en medio de la nada, en la absoluta nada. Se bajan. Al bajar, se acercan con la chica que está atendiendo. Le pagan el dinero equivalente para cargar gasolina. Ella les dice que pueden irse acercando a la bomba, que ella ya la dejó programada. Todo parece ir sobre ruedas. Cuando salen y le cargan el combustible al vehículo, piensan volver para comprar algunos dulces, algo de comer y de paso pedirle que los oriente sobre la ruta, aunque el camino ha sido uno solo. No ha habido ni una salida en un tramo larguísimo. Pero de repente, al momento de entrar al local, Marlene nota algo súper extraño. Ve a alguien disfrazado y es cuando por fin cae en cuenta de que falta muy poco para Halloween, o que acaba de pasar, porque llevan tantos días viajando perdidos en la carretera que las fechas ya ni las tienen presentes. Estaba llena de adornos de Halloween, y ahí, en medio de uno de los pasillos, estaba una mujer. Tenía el cabello rubio, algo descuidado, la cabeza ligeramente inclinada y caminaba con una lentitud perturbadora. Llevaba puesta una bata blanca, toda sucia. Al verla, ella pensó, oh, esta tipa se escapó de un manicomio, como sacada de una película de terror, o de plano, es una disfrazada de zombie. Pensó que el disfraz no estaba tan logrado y le resultó muy raro encontrarse a alguien así en medio de la nada. Pero bueno, entró con su novio a la tienda sin decirle nada de la mujer. Él estaba pálido, pero pálido de verdad. El chico no dejaba de mirar a la cajera, que también lucía desencajada, viendo hacia todos lados. Marl, en cambio, empezó a reírse. Es que probablemente ya la vio. Está adentro del local, recorriendo los pasillos para ver si encuentran alguna botana, y se le mete en la cabeza que tarde o temprano se va a topar de frente con esa zombie y que le va a querer hacer algún tipo de broma, ya sabes, como intentar asustarla o alguna tontería así. Pero cuando llega al pasillo, no hay nadie. El pasillo está completamente solo. Bueno, ha de ser alguna empleada de la tienda que se está tomando muy en serio su papel. Piensa, nos vieron entrar. Seguro la vio antes y ella solita se inventa su historia de por qué estaba ahí. En fin, algo sencillo. Agarra un par de golosinas. El novio también agarra un par de refrescos. Algo para tomar, ve que hay sándwiches listos. Y
se lleva un montón de cosas. Entonces le dice: Argelia, ¿ya estás lista? Voy a pasar a pagar. Y Argelia responde: espérame tantito, que estoy buscando algo dulce para calmar el antojo. Justo en ese momento, Marlene está agachada en la parte más baja de un estante y al levantarse, tiene a esa mujer justo al lado. Pega un grito. ¡Ay! Se asusta y le dice: ¿qué onda? ¿Qué haces? ¿Aquí? Luego se ríe y le suelta. Muy buen disfraz, la verdad, muy buen disfraz. Pero ya no quiere seguir hablando con esa persona. Es la misma, esa mujer con la bata blanca, que está así como toda chueca. Y Argelia camina hacia la caja, pone todas sus cosas sobre el mostrador, y en cuanto las deja ahí, la mujer empieza a gritar, pero un grito horrible, un lamento desgarrador, como si estuviera demasiado metida en su papel de zombie, pero una zombie llorona, algo de verdad muy extraño. Al principio, Argelia se encoge de hombros y cierra un poco los ojos, porque es un grito espantoso, devastador, casi insoportable para los oídos. Y después de eso, voltea a ver a su novio y él, y dijo: qué pésimos actores, de verdad, qué pésimos actores. Se burló diciendo: ¿en serio creen que me voy a asustar? Y ahí estaba la chica gritando, mientras él: qué actores tan malos, pero qué malos son. Se burlaban diciendo: ¿en serio creen que me van a asustar? Y de repente, ahí estaba la chica pegando gritos y su novio, con el rostro desencajado, le pregunta: ¿de qué chica hablas? Y entonces Argelia le suelta: ay, por favor no te hagas el chistoso. La chica, esa que está ahí, la que viene disfrazada de zombie. Pero la cajera interrumpe: no, 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 yo ya no aguanto esto. Sale disparada de la tienda. Ni siquiera les cobra la mercancía. El novio le pregunta: ¿y ahora qué hacemos con todo esto? Pues llévatelo si quieres. El chico junta todo, se levanta y sale de la tienda con las manos repletas. Argelia se queda mirando a la tipa que sigue ahí gritando, sin poder entender qué demonios está pasando. La chica avanza unos pasos más. Argelia desvía la mirada hacia el mostrador. Esta broma ya se pasó de la raya. Ya es demasiado. Toma las cosas y al voltear, tiene otra vez a la chica de los gritos, pegada justo a su lado. Entonces, la mira y le dice: ya, déjame en paz. Oh, mira, no. Esta broma no tiene gracia. No es para nada divertido. Ya déjame en paz. Pausa. En serio, ya basta. Él agarra las maletas y camina hacia el coche, mientras su novio empieza a meter todo al maletero. Y entonces él le pregunta: ¿con quién rayos estabas hablando? A lo que ella responde: pues con la chica que está gritando. Él suelta una risa nerviosa y dice: qué malos actores son, en serio. No entiendo qué tipo de broma es esta. Pero luego, con un tono más serio, le aclara: Marlene, escucha bien. Ahí no hay nadie. La tienda está vacía. Solo se escuchan los gritos. La situación se está poniendo muy pesada. ¿Por qué insistes en jugar con esto de que hay una mujer ahí? Ella, temblando, responde: es que ahí está, vestida con ropa de hospital. Justo en ese momento, la dependienta se acerca caminando hacia ellos y les ruega: por favor, sigan por la carretera. A unos 10 kilómetros encontrarán una ciudad. Por lo que más quieran, llévenme con ustedes. Ya no puedo más con esto. Es la cuarta vez que ocurre esta misma semana, y tú eres la segunda persona que me asegura haber visto a una mujer de blanco. Les juro que ahí no hay absolutamente nadie. Soy la única que trabaja en este lugar. Voy a bajar la cortina de metal ahora mismo. Llamaré a mi jefe y les aseguro que no pienso volver a poner un pie en este sitio. Mientras Argelia va en el camino, ella, su acompañante y la dependiente que venía en el asiento de atrás intentan hablar para calmar los nervios. Pero conforme avanza la charla y todos parecen tranquilizarse, Argelia siente todo lo contrario. Cada vez está más y más tensa. Y es que algo le quedó grabado a fuego. Aquello no era una broma. Ella fue la única que realmente pudo ver a esa mujer que gritaba. Hoy en día,
A Leopoldo le va muy bien económicamente, tiene su propia familia y se desvive por darles un futuro brillante a sus hijos. Sin embargo, cuando él era niño, pasaron por una racha económica realmente difícil. Él me cuenta que en la ciudad donde creció, hace algunas décadas vivieron una época de auge inmenso. Tal vez no es con él. Es la cuarta vez que sucede en esta semana. Y tú eres la segunda persona que me asegura ver a una mujer de blanco. Ahí no hay nadie. Te lo juro, no hay nadie. Yo soy la única que trabaja aquí. Voy a bajar la cortina ahora mismo. Voy a llamar a mi jefe y no vuelvo a pisar este lugar. Argelia, mientras camina de regreso con su compañero, escucha cómo la empleada del negocio habla con ellos para tratar de calmarse, pero a medida que la conversación avanza y ellos se sienten más tranquilos, Argelia siente que el cuerpo se le llena de tensión, porque le queda claro algo aterrador. Aquello no era ninguna broma. La única que logró ver a esa mujer que gritaba era ella. Hoy en día, a Leopoldo le va muy bien. En lo económico, tiene su propia familia y se esfuerza muchísimo por asegurarles un buen futuro a sus hijos. Sin embargo, cuando era pequeño, atravesaron una situación financiera muy difícil. Me cuenta que en la ciudad donde creció, hace ya algunas décadas, ocurrió algo. Hubo un tiempo en que vivieron una época de bonanza, una economía increíble, pero luego todo se vino abajo y de la noche a la mañana la ciudad se volvió un sitio casi imposible para vivir. Cuando a él le tocó pasar por esto, apenas tendría entre 6 y 10 años. Su papá, que manejaba un negocio muy exitoso, lo perdió absolutamente todo y terminaron refugiándose en sitios que, bueno, mejor ni te cuento. El peor de todos esos lugares es del que te quiero hablar hoy. El gobierno construyó un complejo de departamentos pensado específicamente para gente en situación de calle, para familias que estaban pasando por momentos financieros realmente críticos. Eran inmuebles estatales. Así que a ellos eran a quienes les pagaban la renta. Y aquello pasaba incluso cuando no había nadie más en casa que tú, y te quedabas helado viendo qué onda se metía de... Ese edificio se levantó justo donde, apenas hace 2 años, funcionaba un basurero. Era un sitio sumamente insalubre. La verdad es que la misma estructura te causaba escalofríos, porque las paredes se la pasaban agritándose todo el tiempo, y la gente nada más les aventaba una capita de cemento o un poco de yeso, simplemente para, como dicen por ahí, taparle el ojo al macho, hacerse los locos y pretender que aquí no pasaba nada. Pero al final, pues no había presupuesto con el cual pudieran arreglar ese desastre. A pesar de todo, el papá de Leopoldo tuvo que mudarse a vivir a ese lugar. No tenía otra forma de pagar nada más. Era un edificio donde cada uno de los niveles tenía 10 departamentos. Eran 5 pisos en total. No era el único edificio de la zona, pero sí era el único del que él conocía las historias, porque la gente que se metía a vivir ahí no era necesariamente gente de bien. Los sujetos que habitaban esos edificios, unos estaban en situaciones muy delicadas y otros eran personas que preferían estar escondidos en esos lugares. Creo que me entiendes a lo que me refiero. El caso es que Leopoldo lo recuerda perfectamente y dice, ese edificio donde yo vivía, ese sí estaba embrujado. No sé qué pasaba con los demás, porque la verdad nunca me acerqué a ninguna de las personas de los otros edificios. Mi papá siempre nos pedía que tuviéramos muchísimo cuidado, tanto a mí como a mis 2 hermanos, porque el ambiente era bastante pesado. En el edificio de 5 pisos, donde yo viví, en todos los niveles pasaban cosas, en absolutamente todos. Nosotros nos mudamos ahí un 1 de noviembre, y para el día 3 ya nos habían ocurrido un montón de cosas raras.
Nosotros vivíamos en el tercer piso. Ahí, al menos hablando de mi departamento, había dos situaciones que no dejaban de pasar. Lo primero es que veías a alguien caminando por las habitaciones, un cuarto a otro, o pasaba justo frente a la puerta. Ni me preguntes si me atrevía a buscarlo o a ver de quién se trataba. No, no, no. Yo tenía clarísimo que ni mi papá ni mis hermanos estaban ahí, porque se habían despedido de mí, y al poco rato esa cosa pasaba. Nunca logré saber si era un fantasma o alguien real, pero cuando me enteré de que el edificio estaba embrujado, fue esa misma semana. Yo estaba en mi cuarto, solo con una cama, pero era una cama horrible, en serio, de esas de resortes viejísimos que crujían con solo rozarlas. Y en aquel entonces yo era un chico muy delgado, pesaría unos 25, 30 kilos, muy flaco. De repente, estando sentado en mi cama, escucho cómo se empieza a hundir, porque los resortes suenan a puro rechinido. Volteo, veo el hueco en el colchón y empiezo a escuchar la voz de una mujer que habla bajito, casi susurrando cosas, como mascullando palabras, crujido. Me di la vuelta. La cama se veía hundida y empecé a oír la voz de una mujer que hablaba así, bajito, como susurrando cosas, mascullando palabras sin sentido, con la boca ahí mismo. Me invadió un terror tremendo. Me levanté de un salto. Cogí a buscar a mi papá y le dije, papá, está pasando algo muy raro en mi cuarto. Él entró conmigo para ver qué estaba ocurriendo y me preguntó, ¿qué pasa, hijo? Pero ni se fijó en que el colchón seguía hundiéndose. Entonces le insistí, papá, mira, fíjate en la cama. Cuando él volteó y vio cómo se hundía la cama, simplemente dijo, hijo, son muebles viejos, no les hagas caso, ni te fijes en eso, que se larguen de una vez. Pero eso ya no tenía sentido, porque, aunque hablaba de las camas, en el momento en que dijo que se fueran, hizo un ademán con la mano, y después, esto es lo increíble, narrador, trazó una cruz en el aire. En cuanto hizo eso, la cama empezó a enderezarse. Mi papá se puso de rodillas a mi lado, me dio un abrazo y me susurró, sé fuerte, hazles frente, y listo. Narrador, ahí me quedó claro que, frente a esas cosas, no te quedaba de otra más que aguantar. Con el paso de los días, en el piso de arriba, empezó a ser constante escuchar cómo le bajaban a la palanca del baño, en plena madrugada, pero resultaba que no había nadie. Y te lo cuento, narrador, porque de repente ya no quedaban vecinos ahí. Había mudanzas a cada rato, una rotación constante, y ese departamento, el que estaba justo encima de nosotros, seguía escuchándose, como si lo usaran, aunque estuviera vacío. En otros departamentos de ese mismo piso, las llaves del agua se abrían y se cerraban solas, pero el quinto piso era el peor de todos. La escalera llegaba a un punto donde, si subías hasta ese último tramo, te asomabas y veías un hueco inmenso, un vacío que quedaba en medio de la estructura, entre piso y piso. Se veía ese hueco, todo oscuro, en medio de la noche. Era algo horrible, muy feo. Bueno, había veces que escuchabas a varias personas gritando, gritaban despavoridas, y justo después podías oír muchísimos pasos que venían, en medio de la nada, todo a oscuras en plena noche. Algo muy feo, la verdad, muy feo. Y bueno, se oía a varias personas que gritaban, pero gritaban aterrorizados, y al poco tiempo empezabas a escuchar muchos pasos que se acercaban, bajando a toda prisa por las escaleras. La gente a la que le pasaba eso jamás se atrevía a volver al edificio. Luego nos enteramos de lo que contaban. Resulta que estaban ahí arriba, echándose un cigarrito, ya me entiendes a lo que me refiero. Estaban en su momento de relax, cuando de la nada empezaban a escuchar que algo venía subiendo, pero no por los peldaños, sino por los barrotes desde abajo. De repente se oía como los barrotes, justo a su lado, se sacudían, y al voltear,
se topaban con unas manos enormes, con uñas que parecían garras y unos ojos amarillos, pero amarillos intensos. No podían describir el rostro porque decían que era una mancha de oscuridad, pero esos ojos amarillos, casi como de algún felino, se les quedaban grabados. Ahí empezaban los gritos. Salían corriendo, mientras escuchaban cómo los barrotes sonaban tras ellos, bajando. A mí esa parte de los barrotes no me tocó. Lo que sí te puedo asegurar es que la descripción era idéntica, una y otra vez. El peor piso era el primero, sin duda, porque en el segundo, en el pasillo, se escuchaban pasos de gente corriendo y risitas de niños, pero te asomabas y al no ver a nadie el sonido simplemente moría. Pero en el primero, en 2 departamentos específicos, el de la entrada y el que estaba justo al lado de las escaleras, si pasabas por ahí y te agarraban desprevenido, te pasaba una de 3, o se abría la puerta a tus espaldas y te llamaban por tu nombre, aunque el lugar estuviera vacío. 2 empezaban a chistarte desde adentro para que te acercaras. Y a mí me tocó oír gritos desgarradores de gente que se asomaba, porque decían que lo que se veía ahí, dentro, definitivamente no era humano. Nunca me quisieron decir qué era. Supongo que se trata de esa misma sombra, pero lo peor de todo era cuando pasabas, rozando la puerta, y si tenías el brazo, ya fuera el derecho o el izquierdo, suelto, la puerta se abría de golpe y una mano te sujetaba de la muñeca. Lo más aterrador era voltear y encontrarte con una mano de niño, toda morada, te juro, intensamente morada. Te lo cuento porque eso le pasó a mi hermano. Le quedaron los dedos marcados, como si le hubieran pintado con marcador permanente. Era un moretón enorme. Mi papá comentó que tuvo que llevarlo a que le hicieran algunas curaciones especiales para que lograra recuperarse. Por la situación económica, estuvimos viviendo en esos edificios casi 6 años. Las peores épocas eran Halloween y Día de Muertos. Ese lugar se volvía una pesadilla. No dejaban de escucharse ruidos. Se sentía movimiento constante, gritos de gente aterrada, susurros de lo que pasaba en cada rincón. Yo prefería no saber nada. Lo malo es que al llegar al cuarto, quinto o sexto año, mi papá enfermó y su salud fue decayendo cada año más. Recuerdo perfectamente cuando ya estaba muy malito y nosotros empezábamos a buscar con qué familiar nos iríamos, porque mi mamá ya había partido, ya no estaba con nosotros, falleció cuando éramos muy pequeños, y mi papá me dijo muy serio: hijo, tú te vas a tener que hacer cargo de tus hermanos. Si yo me voy, no se preocupen, yo me encargo de que aquí ya nadie los vuelva a asustar. Y la verdad, 3 meses después mi papá falleció y no se volvió a escuchar ni un grito en ese edificio, ni un ruido. Ya no te agarraban la mano, ni se hundía la cama, ni pasaba nada de nada. Mi papá se llevó a todos esos malos espíritus con él. Y así, con esta historia, queridos amigos, que acompañan a Relatos de la Noche Largo en esta ocasión. Y así, bajo este manto de sombras, llegamos al cierre de nuestra travesía de esta noche. Espero de corazón que las historias que les compartí les hayan erizado la piel y los mantuvieran al borde del asiento, llenos de intriga. Ya es hora de que apaguen la luz, suelten cualquier peso que traigan en la mente, cierren bien los ojos y se entreguen a un descanso profundo, reparador y tranquilo. Les agradezco de verdad por haber estado con Relatos de la Noche Largo una vez más. Nos volveremos a encontrar apenas caiga la noche de mañana, cuando la oscuridad vuelva a envolverlo todo y nuevas historias cargadas de enigmas estén aguardando para ser reveladas. Que tengan una noche de paz y que logren descansar profundamente, aunque si acaso en medio del silencio absoluto de la madrugada
llegan a escuchar unos golpecitos suaves en la puerta. No se inquieten. Tal vez no sea más que el viento. Hasta la próxima. Que descansen y muy buenas noches.